Hola amigos, soy Toga la waifu del canal, y solo pasaba a decirles que este fanfic no es de nuestra propiedad ni tampoco fue creado por Drizu Senpai. Todos los derechos son reservados a sus respectivos creadores. Les estaremos dejando el link de la historia por si se quieren pasar a verla para no esperar a que salga el próximo capítulo. Ahora sí, yo no tengo nada más que decir, así que los dejo con la historia, y recuerden tomen mucha agua. Bardock el Super Saiyajin legendario, capítulo único. Una raza de guerreros. Una raza de conquistadores. Los Saiyajin eran guerreros por naturaleza, luchadores conquistadores de planetas vasallos del imperio del Rey Cole que conquistaban y vendían los planetas como un medio de comercio para sobrevivir. Pero su naturaleza no los dejaba solamente conquistar. Debido a sus enormes ansias de sangre, los Saiyanos destruían todo aquel planeta completamente innecesario o que no cumpliera con sus estándares para obtener beneficios. Eran guerreros y no comerciantes, unos luchadores que pasaban sus vidas de guerra en guerra, de pelea en pelea con la sangre hirviendo y con heridas siempre presentes en sus cuerpos, dejando cicatrices para la posteridad. Los Saiyanos eran herramientas listas para ser usadas, soldados para ir al frente en una guerra al servicio de su rey. Vegeta III, actual líder de la raza Saiyajin y dueño del planeta Vegeta, el hogar de los Saiyajin al servicio de Cole y su imperio cuando el rey hincó la rodilla ante el padre del próximo emperador, Freezer. Recientemente Cole delegó en los hombros de su hijo, dándole derecho al propio Freezer para liderar a los mismos Saiyajins, quienes seguían sus órdenes como si se trataran de las órdenes del mismo Cole. No distinguían entre uno u otro. Ambos, padre e hijo, eran igual de crueles. Sin embargo, Freezer no era tan permisivo con sus subordinados. Contrariamente a su padre, Freezer tenía ciertos planes para la raza de los Saiyajin. Una leyenda, un mito que lo perseguía en sus peores pesadillas. El Super Saiyajin, el legendario guerrero que podría poner fin a su imperio, a su reinado. Y no podía ver su final por la mano de uno de aquellos monos bastardos que debían estar arrodillados ante él. Era cruel, sádico, un tirano que no dudaría en disparar contra uno de sus propios aliados. Su objetivo, su sueño, era la inmortalidad. Y para alcanzar ese sueño, tendría que evitar el nacimiento de aquel guerrero legendario, el Super Saiyajin. Si lograba terminar con todos aquellos monos, las oportunidades de seguir vivo serían infinitamente más altas. Nadie podía detenerlo actualmente, ni siquiera su propio padre. Con ojos fríos, el emperador observó aquel hermoso planeta de color rojizo. El planeta Vegeta, aquel lugar que pronto sería borrado del universo con uno solo de sus ataques y del que nadie recordaría nada dentro de unos años. Había tenido problemas con uno de aquellos monos. El sucio Saiyajin estaba entre sus soldados, mirándolo desde la distancia, con la armadura destrozada y la sangre goteando por toda su extremidad diestra. Desde su posición, miró el inerte brazo del simio colgando sin vida. Levantó lentamente el brazo derecho, con el índice apuntando hacia el cielo. Sintió el calor rozando su rostro, como la energía se consumía en su interior cuando comenzó a generar su ataque. Aquel hombre, no, aquel simio había intentado terminar con él. Un simple Saiyajin intentó matarlo, terminar con él. Y resultó como esperó, en un fracaso de aquel miserable simio. Movió los ojos un segundo. Zarbon y Dodoria se posicionaron a sus dos lados, como sus dos consejeros. Eran sus soldados de élite, sus combatientes más confiables. Disfrutó de ver cómo ambos pelearon con aquel simio, cómo lo obligaron a sacar todo lo que tenía. Supernova. Aquella palabra escapó como un suspiro de los labios de Freezer. Un cruel suspiro que llegó a los oídos de Zarbon y Dodoria.
Ambos aliados y fieles seguidores del tirano, observaron con morbosa diversión la enorme esfera de energía que, como un sol gigantesco, engulló a las tropas razas junto al Sayano que estaba entre ellas, así como el mismo planeta que su emperador quería destruir. Para ninguno de ellos era un secreto la aberración que resultaban aquellos simios para su líder y la posible amenaza que representaban. Colt no lo veía, pero Freser tenía una opinión distinta sobre aquellos meros peones que le servían. Serían borrados del universo. Ese señor Freser hizo una leve mueca en su rostro, una mueca de desagrado. Bajó el brazo lentamente y miró cómo la supernova era detenida antes de llegar al planeta. Sin siquiera usar un rastreador, pudo sentir cómo la energía de su ataque se desvanecía. Ondulaciones causadas por el calor se fueron mitigando. Un siseo constante se comenzó a escuchar, acompañado de leves jadeos ahogados apenas audibles para ellos. ¿Qué ha pasado? A la izquierda de Freser, Zarbon se movió unos metros hacia el frente. Había luchado con cientos de sayanos. Vio pelear a muchos de aquellos simios en las guerras o cuando se reunían con su señor. Pero aquello ha desaparecido. Dodoria apretó veloz el botón de su rastreador. Con un pitido constante, el sirviente de Freser miró la inmóvil figura de aquel sayano de cabello oscuro. Su poder está aumentando. Señor Freser. Fue solo un parpadeo, un instante. Zarbon apretó los dientes cuando oyó aquel crujido cruel, cuando sintió como la energía estallaba dentro de su interior. Respiró pesadamente y se lanzó hacia el sayano, dejando detrás de sí mismo a su señor y el cadáver de Dodoria. Nunca se llevaron bien. Fueron rivales, enemigos en el mismo bando. Pero aquello descargó todo su peso y fuerza en aquel envite. Estrelló su cuerpo contra el del sayano y voló directamente hacia el planeta detrás de su enemigo. Se estrellarían, caerían contra el duro suelo del planeta. Pero detendría al sayano en aquel lugar mientras su señor destruía el planeta. De pronto, sintió como sus costillas eran destrozadas. Un tirón fuerte lo hizo echar la cabeza hacia atrás y los vio. Duros ojos negros que lo devoraron en un segundo haciéndolo desaparecer. Escoria. Aquella palabra salió de los labios del sayano con burla, asco e ira. Toda su gente, todos sus compañeros, Freser y sus aliados querían destruirlos, exterminarlos. La debilidad del rey Vegeta III los llevó a aquel punto muerto en el que solo tenían dos opciones: luchar o morir. Y él iba a luchar hasta las últimas consecuencias. Por sus hijos, por su compañera, rodeó el cuello de Zarbon con su brazo diestro y colocó el izquierdo como una palanca, aferrándose a este para poder apretar. Sin resentimiento, sin duda, apretó con fuerza mientras oía los quejidos de su enemigo, como intentaba respirar a la vez que pataleaba. NGH. Niños. Viejos. Nuestro futuro y pasado. Si él no hubiera convencido a Hine de enviar a su hijo menor fuera del planeta, las posibilidades de que estuviera muerto habrían sido demasiado elevadas. Voy a matarte, Freser. Ojos negros como dos pozos se clavaron en los morados del tirano. Oh. Freser miró como Zarbon caía ante aquel sayano. Estaba sorprendido, extrañado y lleno de una intriga con la que no podía hacer absolutamente nada. Aquel simio absorbió su técnica y terminó con la vida de Zarbon y Dodoria en un solo segundos. ¿Cuál es tu nombre, simio? Bardock. Dijo su nombre con ira contenida. Bardock tomó con fuerza su brazo derecho y empujó el hombro hacia el interior, dejando que un crujido escapara cuando los huesos fueron recolocados. Bardock. Lentamente Freser abandonó su vehículo. Pocas veces lo había hecho y mucho menos mostró su forma original. Normalmente no abandonó este vehículo. El tirano tocó su transporte. Espero que no me defraudes, simio. No tengo planeado ser tu juguete. Bardock cuadró sus hombros echándolos hacia atrás. Respiró hondo. Voy a matarte, Freser. Eso es algo que me gustaría ver, mono asqueroso. Bardock hizo crujir sus nudillos. Lucharía hasta el último aliento. Sobrevivió al mejor ataque de aquel monstruo, ¿por qué no podría derrotarlo cuando ya desbarató la mejor estrategia de su enemigo? Freser colocó ambos brazos detrás de su torso. Con cierta intriga, miró la figura de Bardock.
Era un hombre de cuerpo musculoso, marcado, con el cabello oscuro en una explosión sobre su cabeza. Aquellos ojos negros no se separaban de los suyos. Aquella expresión seria le hizo fruncir el ceño. Odiaba ser la atención de un simple simio. Estar simplemente luchando contra alguien como Bardock era un insulto para él. Vamos. Bardock disparó una descarga de ki, moviendo el brazo hacia el frente. Descarga ki y Freser desvió con un movimiento de su brazo, haciendo que se perdiera en el firmamento. ¿Eso es todo, simio? No. Cargó ki. En un envite, Bardock apareció frente al tirano, el brazo derecho contraído. Antes de que su enemigo pudiera responder, Bardock descargó el golpe contra el pecho del demonio, generando una onda de choque que hizo a Freser estremecerse, sintiendo como la energía de aquel impacto se movía por todo su pequeño cuerpo. Sin poder responder, el tirano sintió pronto como una de las manos del Saiyano lo tomaba de la parte trasera de su cabeza y lo empujaba hacia aquel planeta que intentó destruir y que Bardock protegió. Movió fútilmente el brazo, disparando un rayo contra su agresor. Este ataque solamente rozó la armadura de este, ocasionando otra marca más en aquella armadura Saiyajin de batalla que tanto lo protegió. Justo cuando vio el suelo a escasos metros, Freser rodeó la cola sobre el brazo de Bardock y torció el cuerpo lanzando al Saiyano contra el suelo, resultando en Bardock girando y cayendo sobre sus pies. «¿Me has traído a tu asqueroso hogar?» Freser tocó su pecho. El golpe de Bardock ocasionó grietas en la armadura que cubría su torso. Juré que nunca pisaría el hogar de unos simples simios. Bardock se irguió sobre sus piernas. Freser siempre se dirigió a ellos como unos simples simios. Su forma sapiens así como la cola y su transformación de osa daban a entender que descendían o en algún punto fueron unos simios. Pero no eran simples simios sin inteligencia como Freser creía. Ellos tenían inteligencia, sabían pelear y evolucionar. Este lugar será tu tumba, Freser. He de ser sincero. Nunca esperé que sobrevivieras a ese ataque. Creí que serías borrado junto a este erial. Freser golpeó la hombrera de su armadura, como si estuviera deshaciéndose del polvo. Pero no ha sido así. Eres mejor que ese inútil de Vegeta, por supuesto. Viento se agitó frente a los ojos del tirano. Por experiencia, Freser movió ambos brazos y resistió el golpe directo del puño de Bardock. Golpe que no lo privó de moverse hacia atrás a pesar de clavar sus dedos de los pies en el suelo. Dos sendas marcas quedaron en la tierra cuando Freser se detuvo. Serás, Bardock apareció frente a Freser. Ambos lanzaron golpes al mismo tiempo que se movían por la zona, generando ondas de choque que alertaron a Saiyanos y soldados de Freser por igual, los cuales detuvieron sus enfrentamientos para observar la lucha entre el Saiyajin y el demonio. ¡Pam! Giró el torso hacia la izquierda y movió el brazo en un jab contra las costillas de su enemigo, golpeando la armadura, destrozando esta misma. Oyendo el quejido de Freser, Bardock tomó de la cola a este y con un giro lo estrelló contra el suelo. ¿Me has hecho sangrar? Lentamente, el demonio se puso en pie. Sentía como la sangre escurría por su mentón. El sabor salado inundó su paladar y torció los labios en una delgada y sibilina sonrisa. Y eso es algo que te haré pagar. Agitó los brazos en movimientos frenéticos. Las descargas de energía se dispararon hacia el Saiyajin de cabello desordenado con la clara intención de asesinarlo. Bardock respiró hondo. Dejó que el aire escapara entre sus labios agrietado, provocando que su pecho se hundiera ligeramente. Ante los ojos iracundos de Freser, Bardock se movió entre los disparos, evadiendo cada uno de ellos hasta aparecer frente al mismo tirano. ¡Pam! ¡Crack! Freser sintió como la fuerza corrió por su cuerpo como un chispazo. A los escasos segundos, la sangre inundó su boca y su cuerpo se desplazó varios metros hacia atrás, esta vez sin poder defenderse, sin poder prever el daño causado en su sistema. ¡Coug! Lastimado, Freser escupió una flema sanguinolenta hacia el suelo. ¡Bastardo asqueroso! Bardock cerró la mano con la que golpeó al tirano. Muy contrariamente a otro Saiyajin, el guerrero de clase baja centró toda la fuerza de su cuerpo en aquel golpe directo. Cada fibra muscular de su anatomía había actuado en aquel golpe, generando la fuerza necesaria para causar los daños que obligaron a Freser a retroceder como lo había hecho. Voy a matarte.
Creí que quedó claro. Freser. Bardock disparó una ráfaga de energía contra su enemigo, descargando la rabia con aquel lastimero grito. Freser, inclinado hacia el frente, levantó ligeramente su cabeza para observar cómo los disparos de energía iban hacia él, siendo envuelto a escasos segundos por una enorme polvareda y explosión de ki. No hizo falta un rastreador. Su instinto de luchador lo advirtió, lo envolvió como una alarma constante. Grotescos sonidos escaparon de aquella enorme nube de polvo haciendo temblar sus tímpanos. Tendré que darte un poco de tu medicina, simio. Bardock miró por un segundo aquella segunda forma de Freser. Enormes cuernos quedaron altos, desafiantes a la gravedad. La armadura desapareció por completo dejando el torso del descendiente Chilled al descubierto. El tamaño de aquel ser cambió por completo, pasando de ser un ser pequeño a uno probablemente de algo más de 2 metros de altura. Freser en segunda forma no esperó demasiado. Clavó los dedos en el suelo y antes de que el Saiyano respondiera, lo atacó con rabia. Dejó que la ira envolviera sus movimientos, arrastrando así a Bardock con su antebrazo, estrellándolo contra una de las antiguas casas de los Saiyajin. Ese no era su objetivo. Son su segunda forma presente, contenerse ahora era mucho más difícil. Pero la ira, la rabia que sentía ante aquel simio asqueroso lo superaba. Probablemente Bardock no aguantaría contra él muchos asaltos, pero la idea de torturarlo ni siquiera estaba presente ahora en su mente. El deseo de matarlo había ahogado aquellos pensamientos. Un tacto tibio lo hizo volver al presente. Bajó la mirada y miró los ojos del Saiyano. Bardock lo estaba frenado usando toda la fuerza que disponía, impidiéndole el avance por más que hacía fuerza con su brazo. Observando que no movería al Saiyano, Freser asestó un golpe directo contra su rostro enviándolo al suelo. No vas a ganar. De aquel golpe salieron muchos más. Un golpe de izquierda, uno de derecha y un golpe de rodilla que destrozó totalmente la armadura del Saiyajin. Descargó cada uno de aquellos golpes con ira, mostrando una sonrisa perversa que parecía mostrar el amor que sentía ante aquella imagen sanguinolenta. Chap. Freser frunció el ceño. Movió un poco el cuerpo y miró la figura derribada de Bardock. Haciendo fuerza, el Saiyajin detuvo su pie justo cuando estaba por aplastar su cabeza. No vayas tan deprisa. Mientras Freser en segunda forma intentaba aplastarlo, él concentró energía en su próximo ataque. Dejó que su enemigo lo golpeara constantemente, que lo apaleara y lo humillara para llenarlo de confianza. Tal vez Freser los confundiera con simples simios, con seres sin una mente demasiado inteligente. Pero durante la batalla no había nadie igual a un guerrero Saiyajin. ¡Ah! ¡Bum! Envuelto en un brillo azulado, Freser vio como la energía salió de la mano de Bardock y lo golpeó directamente en el rostro. Normalmente un ataque tan veloz no causaría tanto daño a su segunda forma, pero aquel ataque no fue normal. Era concentrado, preparado para dañarlo y crear un hueco en su defensa. No supo cuánto tiempo pasó en sus pensamientos, pero cuando parpadeó Bardock estaba a escasos centímetros de su rostro. Sintió la rodilla golpeando su nariz. Sintió como los huesos de esta crujieron. Salió despedido hacia atrás varios metros, con sangre goteando desde su rostro. Dije que te mataría. Bardock bloqueó el brazo diestro de Freser con su brazo siniestro, quedando dentro del espacio del tirano. Y es lo que haré. Guerreros. Conquistadores. La galaxia entera temía a aquellos conocidos como Saiyajin, y Bardock estaba dispuesto a hacer que los descendientes de Freser también los temieran. Estuvieron muchos años bajo el yugo de Colt, pero dejarse masacrar como planeaba hacer su hijo con ellos no era parte del acuerdo. Sintió el pecho de Freser en su segunda forma. Era tan parecido a Colt que empujó con más fuerza su brazo contra el pecho de Freser uniendo ambos odios, el dirigido hacia Colt y el dirigido hacia Freser. Y eso hizo que el golpe fuera con el doble de fuerza. Tal vez alguno de los músculos de su brazo se desgarró. Tal vez algunas fibras musculares se rompieron. Probablemente algún hueso se quebró. Pero no le importó. Ver el asombro y el miedo en aquellos ojos morados fue suficiente para hacerle olvidar el dolor. Onda de poder máximo. El ki concentrado abandonó su cuerpo. La energía disminuyó y sintió como el cansancio lo alcanzó, pero una titilante sonrisa se dibujó en su rostro.
El ataque envolvió nuevamente a Freser, atravesando el lado diestro de su torso y enviándolo hacia atrás varias decenas de metros, hasta estrellarse contra una pequeña colina. Bardock bajó el brazo con el que descargó aquel ataque. Jadeó, dejando que el aliento saliera entre sus dientes de una forma cortante, pausada por unos segundos. No pienses que con eso me has ganado. Goruk abrió los ojos. Dejó que la sangre escapara de su boca manchando el rostro de Freser. A tientas, tomó el cuerno que atravesó su costado como si fuera mantequilla. Sintió su propia sangre rozando sus falanges, mojando las yemas ligeramente. Muere, simio. Freser voló, empujó el cuerno dentro del cuerpo de Bardock al mismo tiempo que lo elevó hacia el cielo, perdiéndose entre las nubes. Detuvo su movimiento y lanzó al Saiyajin hacia la faz del planeta con un movimiento de cabeza, creando un sonido de corte. Muere. Y mientras Bardock descendía hacia el suelo, él disparó con ambas manos un poderoso ataque de energía constante que envolvió al mismo Saiyano al mismo tiempo que lo empujó contra el planeta, estrellándolo en un cráter que fue la temprana tumba del Saiyano. Me ha obligado a emplearme a fondo. Freser tocó la herida en su hombro. Más sangre manchó sus dedos. Ese asqueroso simio, ese Saiyano, estudió todo sobre los mitos de los Saiyajin, sobre su historia. Estos guerreros y conquistadores espaciales contaban con la leyenda del Super Saiyajin, un guerrero legendario que podría terminar con él y su raza con todo su poder. Era solo una leyenda, pero no pensaba permitir que se convirtiera en realidad. También conocía sobre el Zenkai, esa temida habilidad de los Saiyanos capaz de aumentar sus poderes una vez estos se recuperaban de heridas que los hubieran matado. Por ello, dejar que Bardock sobreviviera no entraba dentro de sus planes. El simio resistió su supernova, la tomó como si fuera suya y engulló aquel ataque de alguna extraña forma. Era el más cercano a ser el Super Saiyajin legendario y no pensaba dejarlo vivir. ¿Ha sido el único capaz en hacerme entrar en segunda forma? Freser miró la densa nube de polvo y humo que cubría el cráter donde debería estar Bardock. Es una humillación para mí, pero debes sentirte orgulloso por ello, asqueroso mono. Desde que nació, se vio obligado a mantener completamente su poder bajo control. Por ello jamás mostró a nadie su forma original, su auténtica forma con la que podría destruir a cualquier enemigo que se parara frente a él. Usar solamente la segunda forma ya era algo que él consideraba un exceso al usarla solamente contra un simple Saiyano. Era un insulto que cayó sobre su familia, sobre todo lo que ellos representaban en el universo. Trip. Un estremecimiento lo recorrió como un latigazo. Miró hacia el humo y el polvo, hacia aquel enorme cráter. Abrió los ojos lo máximo posible y movió la cabeza, dejando pasar una esfera de energía que estuvo por golpear su rostro. Él sigue, plan. Aquella esfera se detuvo a varias decenas de metros por encima suya. Sentía el calor y la luz golpeando contra su desnuda espalda. Sintió también como dicha esfera se agrandó ante algún tipo de señal, como creció y su radiación aumentó. ¡Groa! Freser miró aquella enorme figura saliendo de entre el polvo y el humo. Un inmenso mono gigante avanzaba hacia él con las fauces abiertas y los ojos rojos como la misma sangre, agitando la cola detrás de su gigantesco cuerpo. Simio asqueroso. En su segunda forma, Freser encaró al gigantesco Osaru que estaba llegando hacia él. Conocía, como su padre, la temible transformación en mono gigante que los mismos Saiyajin usaban con las lunas llenas, incrementando su poder hasta un exponente realmente aterrador. Con eso no podrás vencerme. Groa. No había raciocinio. En forma Osaru, los Saiyanos perdían todo pensamiento posible, todo raciocinio que pudieran tener. Pocos eran los que lograban controlar la forma para poder pensar y hablar y muchos menos la controlaban hasta el punto de revertirla. Freser cubrió su rostro con ambos brazos, recibiendo el gigantesco puño del Bardock Osaru que lo hizo volar por los cielos del planeta Vegeta. Ya enfrentó a algunos Osaru antes, pero aquel era distinto, más violento y controlado. Si sigo así, este asqueroso simio podría ser el legendario Saiyan. Freser miró la figura abismal del Osaru. No sabía exactamente cómo un Saiyajin podía obtener la forma del Super Saiyajin, pues solo era un mito que nadie verificó, por lo que aquel pensamiento solo era un miedo inherente de su mente intranquila.
¿Temes esta forma, Freser? ¿Cómo? El Osaru habló con una voz gruesa, animal. Las palabras salieron como si aquel gigantesco mono realmente pudiera pensar y hablar por sí mismo, un indicio del control del Saiyano de su propia forma de Osaru. ¿Temes mi forma de Osaru, Freser? ¿Temes en lo que puedo convertirme? Temblor, temblor. La tierra comenzó a sacudirse y el aire se agitó violentamente. Como el epicentro de un tornado, Bardock se mantuvo en el centro de aquellos dos fenómenos, siendo rodeado por el violento viento y los crueles temblores que comenzaron a generar fisuras en el suelo bajo los dos combatientes. ¿Temerte? Freser limpió la sangre de su mentón. No, no te temo, simio asqueroso. No podría temer a un simple simio como tú. Blam. Bardock sonrió en su forma Osaru. Disparó un poderoso cañón de energía contra la figura alejada de Freser, con la clara intención de eliminarlo. No comprendía cómo podía seguir vivo, cómo sobrevivió aquella esfera que hubiera borrado el planeta entero. Tampoco lograba entender cómo alcanzó el poder de Dodoria y Zarbon. Todo era extraño para su mente confusa y envuelta en la batalla. Eran pensamientos para momentos de calma. ¡Bum! Bardock Osaru miró la nube que cubrió la forma de segunda forma de Freser. Pensar que con un devastador ataque había muerto, sería un pensamiento infantil, un sueño inalcanzable. ¿Ya basta? Un rayo salió de entre el polvo, viajando hacia el gigantesco mono. Voy a terminar con todos ustedes. Bardock disparó diferentes esferas de poder desde su boca, interceptando cada uno de los ataques de su enemigo. Sin temor, Bardock Osaru juntó ambas manos frente a su cuerpo y descargó un poderoso cañón de energía azulada contra Freser en segunda forma. Yo voy a terminar con esto, Freser. Zoon. Ambos ataques chocaron, generando un inmenso viento que azotó la superficie del planeta en su plenitud. Sacudidas violentas obligaban a los soldados de Freser y los Saiyanos a elevarse en los cielos, observando aquella lucha sin cuartel de la que no podían ser partícipes. «Eres muy lento». Freser observó los movimientos de Bardock en su forma Osaru. Era gigantesco y poderoso en forma física, pero la velocidad del Saiyano decayó hasta un punto en el que él era desbordantemente más superior. Voy a aprovechar eso. Freser permitió que el ataque de Bardock venciera al suyo y, en el último segundo, esquivó el ataque bajando su cuerpo 10 metros en el aire para luego lanzarse contra el torso descubierto de su enemigo. Allí lo tenía. Atravesaría el pecho del Saiyano con sus cuernos y terminaría con el gigantesco mono cuando este estaba centrado en su enorme ataque de energía. Era un plan infalible. Su velocidad era superior. No es tan sencillo. Bardock bajó la cabeza en un movimiento veloz. Las partes de su cuerpo en Osaru eran lentas y no podría detener a Freser en su acometida, pero si giraba el rayo de energía con el movimiento de cabeza, se protegería de ser atravesado por los cuernos de aquel monstruo y al mismo tiempo lo dañaría. ¡Bum! Con un estallido, Bardock mantuvo el silencio. Uno de los dos planes salió bien para uno de los dos combatientes. Bardock se mantuvo estático. Freser gruñó, sintiendo como su cuerpo ardía. Mientras que Freser esperó ser muy superior, Bardock logró golpear a su enemigo, moviendo el rayo de energía hacia abajo como un láser, golpeando así al demonio del frío y enviándolo hacia estrellarse contra el suelo, probablemente con más de una herida seria en todo su cuerpo, pues su movimiento fue acompañado de la energía residual del movimiento de Freser. Fus. Morado, un rayo atravesó una de las piernas del gigantesco mono, haciendo que un hilarante quejido escapara de su garganta. No podrías haberme enfadado más. Con lentitud, el polvo se fue desvaneciendo, permitiendo que Bardock en forma Osaru observara a Freser. Cualquier parecido que antes hubiera tenido con su progenitor, se había desvanecido como el polvo tras un día de lluvia. Aquel cráneo con dos cuernos fue sustituido por una enorme protuberancia que parecía querer desoír las leyes de la gravedad. El cuerpo antes erguido, ahora estaba ligeramente encorvado, sus hombros protegidos por unas naturales sombreras que surgían de su propio cuerpo. Cualquier nariz que hubiera tenido anteriormente, ahora era parte de la historia. «Oh». Freser apuntó con ambos índices hacia la figura del enorme Osaru. «Muere, muere, muere». Bardock abrió los ojos.
En un segundo, su enorme cuerpo de gorila fue golpeado constantemente por rayos de energía, veloces y muy difíciles de esquivar. El Saiyano permaneció en el cielo, cubriendo su cuerpo de aquellos rayos, protegiendo las partes esenciales de su anatomía. Fan, Faz, Blan. Cada uno de aquellos rayos golpeó el maltrecho cuerpo de Bardock en forma Osaru sin que éste pudiera hacer mucho por esquivarlos. Aquellos ataques eran veloces y precisos, así como el movimiento de las manos de Freezer en aquella monstruosa forma incomprensible para él. ¿Sería esa su forma final? El poder del tirano no aumentó, pero su velocidad era realmente considerable. ¿Y ahora? Freezer apuntó ambos dedos hacia la enorme figura de Osaru. Muere. Blan. Bardock bajó ambos gigantescos brazos y, ante la mirada intensa de Freezer, devolvió el ataque con un rayo cargado desde su boca, superando el movimiento del tirano galáctico y golpeando a dicho enemigo con su movimiento, devolviendo el daño que tenía su cuerpo por 10. Pero... ¡oh no! Ga. Freezer apareció frente a Bardock en forma Osaru. Sorprendiendo al Saiyajin, el tirano disparó una ráfaga directamente contra el rostro del gran simio, todo esto sin mostrar heridas por recibir el rayo del enorme gorila. Su poder no subió, pero ahora era lo suficientemente veloz como para sobrevivir a un movimiento como ese. Crack. Freezer se alzó sobre el Saiyano derribado. De espaldas, Bardock en forma Osaru quedó sobre el destrozado suelo sin poder moverse. Todo su enorme cuerpo estaba cubierto de heridas que le impedían siquiera alzar una de sus manos. Esto es todo. Yo ni siquiera he usado todo mi poder, simio ingrato. Tac. Freezer en tercera forma cayó sobre el pecho de Bardock, presionando con uno de sus dedos una de las heridas recientemente abiertas en el cuerpo del Saiyano. Los mitos, las leyendas. Toda una basura. Cruel, una sonrisa corrió por los labios de Freezer. Temí tanto tiempo por el legendario Super Saiyajin, y esto es a lo máximo que puede llegar una simple raza como la tuya. Patético. Durante años creí en la posibilidad de que uno de ustedes pudiera tomar esa forma, y solo son simples peleles bajo mis pies. Freezer rió, cruel y sádico ante aquellas palabras dichas de su propia boca. Ciertamente su temor por el Super Saiyajin nubló su juicio cuando decidió arrasar aquel planeta. Pero su compromiso con otra persona estaba incluso por encima de su afán con la destrucción del Super Saiyajin legendario. Tal vez podía permitir que los Saiyajin siguieran bajo sus órdenes ahora que descubrió que no eran más que simples monos, pero eso haría que aquel ser lo eliminara a él. Esto es patético. Apuntó hacia un Saiyano y disparó. Patético, patético, patético. Patéticos todos ustedes. 1, 2, 3, Freezer disparó sus rayos de energía a cada Saiyano que se cruzaba con su burlesca mirada. ¿Qué podrían hacer? Había vencido. Ni siquiera los temidos Saiyajin podían vencerlo con aquella forma de simio gigante por más que entrenaran. No había forma de que alguien así llegara a vencerlo, a formar aquel Super Saiyajin legendario. ¿Por qué temer a una raza tan inferior? Ese Bardock sobrevivió a su supernova y lo hizo tomar la tercera forma, ¿y qué? Lo venció, como a todos los demás. Blan. Bardock abrió los ojos, haciendo que los párpados desaparecieran completamente. Frenético, rugió como un animal salvaje mientras mantuvo sus ojos clavados en la figura derribada. Hime. 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 Su compañera, su mejor amiga, su esposa, la madre de sus hijos. ¿Qué? Freezer detuvo su ataque colérico y cruel para mirar al desesperado Bardock. He matado a alguien importante para ti ahora mismo. Oh, esto es tan refrescante. Las heridas no importaban. La sangre goteando por cada uno de los agujeros de su cuerpo era algo que podía pasar completamente por alto, incluso su cansancio. No estaba cansado. No estaba herido. Si pensaba en que estaba perfectamente, vengar a Hime podría ser algo perfectamente posible para él. Cerró los ojos. Cerró ambas manos. Exhaló y inhaló varias veces, oyendo la cruel risa de Freezer retumbando en sus oídos. Era molesta, cruel. Odiaba aquella risa. Una risa que se fue lentamente apagando mientras el tun-tun de su corazón comenzó a llenar sus oídos. Podía oírlo, lo oía perfectamente. Era placentero, calmado.
Le recordaba cuando Hine quería escuchar su corazón latir, apoyando su cabeza en su pecho. Siempre fue un guerrero, un luchador, mientras que ella fue todo lo contrario. Amó a Hine con todo su corazón. Sobrevive, Kakaroto podía ser un pensamiento pesimista, pero la realidad no era sencilla ni de color de rosa. Ni siquiera todo era blanco o negro. El mundo, el universo era de una tonalidad completamente gris. Bardock, nuestros hijos, ellos, Terum. Sintió como su cuerpo se estremecía. No era por la risa de Freser o por las heridas, era algo completamente distinto que lo llenó de calidez desde el interior. Se sentía extraño, aparte de completamente calmado, como si hubiera encontrado la eterna y deseada iluminación. ¿Qué eres? Cuando abrió los ojos, Bardock miró la figura extraña de Freser a unos metros de él, mostrando asombro y temor. El Saiyajin miró sus manos. Había dejado atrás la forma de Osamu, aunque la luna artificial no había desaparecido ni su cola fue cortada. Su cuerpo se sentía caliente al mismo tiempo que sus heridas parecían haber dejado de doler como si nunca hubieran existido. Ni siquiera parecía tener sangre fresca en sus propias manos. Soy el Saiyajin que va a matarte. Anteriormente dijo aquellas palabras, pero nunca las sintió tan reales como ahora. Siempre fueron un mero farol. Sin embargo, sentía que podía vencer, que podía matar a Freser. Tamp. Pam. Pum. Crack. A velocidades vertiginosas, ambos se movieron por el planeta Vegeta, lanzándose golpes el uno al otro. En aquella forma extraña, Bardock siguió la velocidad vertiginosa de la tercera forma de Freser como si este mismo no se moviera a velocidades que superaban la vista, encajando golpes en el maltratado cuerpo de Freser. Sam. Bardock y Freser se separaron, quedando a varios metros el uno del otro. Tomando solo un instante, el Saiyano observó su cola. Aquella tonalidad marrón, ahora parecía algo más clara, tal vez un poco dorada por el brillo del sol, así como de un pelaje más salvaje, erizado. Eres un bastardo. Freser miró aquella forma. Mientras Bardock era inconsciente de cómo llegó a aquel estado, él no lo era. Vio desde un principio cómo el Saiyano iba revertiendo su forma Osamu hasta tomar aquella transformación extraña y que le seguía el ritmo. Bardock tampoco era consciente de cómo brillaban sus ojos en aquella forma, pero Freser lo era. Ya no eran negros y una tonalidad verdosa los había rellenado. Hine era mi esposa. Bardock retiró los restos de la armadura, quedando solamente con aquellos andrajosos pantalones. Tú la mataste. Cerró ambas manos. Sentía su cuerpo mucho más ligero, como si no pesara absolutamente nada. Y también mataste a mis amigos y compañeros. Fijó los ojos en Freser. Pudo ver cómo este reculaba. Vas a pagar por ello. Zoom. Freser no pudo moverse. En una milésima de segundo sintió como un puño conectaba contra su pecho con una fuerza abrumadora que jamás pudo haber sentido. Su cuerpo, mucho más grande que en su forma inicial, se estremeció ante el impacto, con cada uno de sus huesos gritando por algo de descanso. No voy a parar. Después de aquel golpe, le siguió otro y otro y otro y otro. Bardock entró en el espacio de Freser en su tercera forma. Destrozó su defensa con su velocidad y fuerza, golpeando intensamente contra su torso, justo donde el Saiyano preveía que estuviera su corazón. Aprovechando aquel momento, asestó todos los golpes posibles. Uno detrás de otro, llenos de una ira ardiente. Pisó con fuerza y descargó un último golpe, pasando por debajo de la caja torácica de Freser y obteniendo un quejido acompañado de sangre morada del mismo. Ga. No entendía cómo pudo sobrevivir a aquel primer ataque de Freser o cómo podía estar siguiéndole el ritmo. Pero no pensaba detenerse hasta tener al mismo tirano arrodillado frente a él. Había aprendido a mejorar, a evolucionar, y ahora no pensaba detener su acometida por nada del mundo. Muere, Freser. Apoyó la mano sobre el pecho del tirano. Una descarga y todo se habría terminado. Tac. NGH. Un quejido lastimero escapó de los labios de Freser. ¿Sigues vivo? Bardock no miró la cola enroscada en su antebrazo, ni siquiera pareció sentir la piel con la que estaba hecha. Porque eso va a terminar ahora. No tan rápido. Veloz, desvió el rayo de Bardock apartando su propio cuerpo.
Yo no he terminado con esto, simio asqueroso. Aún no he terminado. Bardock cruzó los brazos sobre su rostro, recibiendo de lleno una lluvia de rayos mortales que golpearon su cuerpo. Rayos que no causaron herida alguna en su cuerpo, no sería al menos. No huyas, Freser. ¿Quién huye? Freser golpeó el rostro de Bardock con su rodilla, enviando al Saiyano hacia atrás un par de metros. Aprovechando que estaba en el aire, giró y disparó otra serie de rayos contra su adversario. Bardock divisó este movimiento extraño y desesperado, por lo que se lanzó entre los disparos, y golpeó el rostro de Freser con su falange de calor, estrellando al tirano contra el suelo con aquel golpe directo, causando un ligero temblor. Bardock sintió como el aire era cortado en su sistema. La gruesa cola de Freser rodeó su cuello, impidiendo que el oxígeno llegara dentro de sus pulmones. ¡Oh! Freser golpeó a Bardock contra el suelo. Voy a mostrarte todo mi poder. Bardock saltó apartándose así de su enemigo. Limpió la sangre de su mentón con una pasada de su mano y miró cómo, lentamente, el cuerpo de Freser se fue encogiendo cada vez más, un centímetro tras otro, tomando una forma mucho más humanoide, siendo de piel blanca con ligeras partes moradas. Eres enano. Tamp. La cola de Freser azotó el suelo. Oh. Ojos fríos miraron al Saiyano. Esta es mi forma original, este es mi poder. Admira mi forma original, simio. Cualquier parecido con sus anteriores formas, solo permanecía en el color predominante de Freser. No era parecido a su padre ni a su primera forma, ni siquiera a la tercera. Bajo, de cuerpo delgado y nada musculoso, Freser forma original no causó ningún miedo a Bardock, que miró aquella última forma de su enemigo como miró las otras. Siento cuánto tu poder ha crecido. Ambos chocaron, generando una poderosa onda de viento. Pero no es como si fuera a detenerme ahora, Freser. Golpe tras golpe, Bardock y Freser se movieron por la zona, devolviéndose cada uno de aquellos ataques, intentando por todos los medios acertar un golpe directo que terminara con aquel conflicto. Los dos sabían que aquella batalla no podía durar mucho más, que uno de ellos se alzaría sobre el otro como el vencedor. Bardock se deslizó por el suelo, evadiendo la pierna diestra de Freser, y se empujó usando ambas piernas hacia el tirano de la galaxia. Freser vio este movimiento sin mucho esfuerzo. Te tengo, simio. Sorprendiendo a Freser, Bardock se desplazó usando su pierna derecha, evitando el rayo de energía y siguió su camino al empujarse con el brazo derecho y usarlo como un impulso hacia su pan. El puño de Bardock fue detenido por la cola de Freser. Poder y velocidad. El Saiyano disparó su brazo izquierdo contra el rostro de su enemigo, conectando dicha extremidad contra el mentón del demonio del frío. Voy a superar eso. Es bueno soñar. Freser sintió el golpe, pero no sintió un descomunal dolor. Pero no vas a ganar. Sorprendiendo a Bardock, Freser giró aprovechando la inercia del golpe y golpeó con su pierna el cuello del Saiyano, obteniendo un quejido de este mismo, así como que se moviera hacia atrás. No, Freser cayó sobre sus pies y tiró de Bardock hacia sí mismo, golpeando el pecho del Saiyajin con su rodilla. Seguro de sí mismo, Freser siguió con el tira y afloja, golpeando al Saiyajin con cada uno de los movimientos, obteniendo siempre un quejido lastimero del Saiyano, así como algo de su sangre. En el 10º golpe, Bardock bloqueó la rodilla de Freser y clavó sus pies en el suelo, impidiéndole a su propio cuerpo que siguiera la trayectoria de aquel golpe. Detén este juego. Bardock echó la cabeza hacia atrás y cuando Freser se acercó, golpeó su cabeza contra la de su adversario. De una maldita vez. Freser salió despedido hacia atrás y Bardock cayó sobre su rodilla, sintiendo el cálido líquido escurriendo por su frente. No era propenso a golpes de cabeza contra sus enemigos. Pero en aquel instante, fue lo mejor a lo que pudo recurrir. Es una jugada sucia, ese cabezazo. Freser limpió la sangre que goteó desde su nariz. Ya no estaba molesto ni iracundo. Sustituyó aquellos sentimientos por la curiosidad y su deseo de sangre. Vamos, simio. Pan. Freser estrelló su puño contra el de Bardock. El Saiyano reculó ante la presión. ¡Pum!
Bardock alzó la pierna, lanzando una patada lateral contra el rostro del tirano. Freser utilizó su antebrazo derecho para frenar aquel golpe, no llegando ni siquiera a sentir un cosquilleo. ¡Frosh! Freser disparó un rayo de energía contra la pierna izquierda de Bardock. Observó con morbosa felicidad cómo este caía sobre su pierna lastimada, probablemente sintiendo un lacerante dolor. ¡Blam! Bardock disparó una onda de poder máximo contra Freser, envolviendo a este en el poderoso ataque. Freser movió el brazo, desviando aquel ataque sin esfuerzo alguno. ¡Zum! Freser se lanzó contra Bardock. Este recibió la rodilla de Freser directamente en su rostro, siendo desplazado hacia atrás por el golpe. El demonio giró y pateó al Saiyano, estrellándolo contra el suelo. «Este es tu límite». Freser apareció frente al arrodillado Bardock. Sin que éste pudiera hacer nada, Freser golpeó el rostro del Saiyajin, causando un grotesco sonido de ruptura. La nariz fue destrozada y la sangre cayó por el labio superior del guerrero. Bardock gruñó, sintiendo el ardor en su destrozado rostro. «La enorme diferencia entre nosotros está demasiado clara. Has alcanzado tu límite. El umbral de la muerte está presente en ti, simio. Incluso tú puedes sentir el peso de la muerte». Otro golpe envió a Bardock contra su espalda. Había sido derribado finalmente, incluso en aquel estado que controlaba el poder de Osaru en su forma humana. El límite de sus habilidades, de su cuerpo herido habían sido la barrera que finalmente lo frenó por completo, el muro que no podía superar. Mientras que Freser se hizo más fuerte, él se hizo mucho más débil. Mientras Freser se hizo más veloz, él se hizo mucho más lento. Su cuerpo pesaba. Sus piernas apenas respondían a sus órdenes y sus brazos no parecían estar conectados con su mente. Con un gran esfuerzo se puso de pie, dejando que el aire escapara de entre sus labios. Hime. Kakaroto. Raditz. Ellos, pensar en su familia lo llenó de una tranquila y frágil paz. Hime estaba muerta. Raditz se encontraba a cientos de kilómetros alejado del planeta Vegeta, junto al príncipe y su escolta. Kakaroto estaban, actualmente, viajando a un planeta que él mismo Freser desestimaría para tomarlo como suyo. Esperaba que con eso sus dos hijos vivieran por un tiempo. Esto nos ha llevado demasiado tiempo. Freser alzó uno de sus dedos. Lentamente el ki se concentró sobre este, formando una esfera negra como un agujero oscuro y sin luz, siendo rodeada por pequeños rayos de color granate. El final de este planeta y todos sus habitantes. ¿Algún Saiyajin es capaz de respirar en el espacio? Yo puedo hacerlo y lo haré cuando este planeta sea destruido. Freser se fue elevando en el cielo. Sobre su cabeza, la bola comenzó a crecer. Este es el precio por haber desobedecido. Alzó el rostro. Miró aquella esfera. Era el momento del final. Era el momento de su muerte. El recuerdo del pequeño Kakaroto en aquella cápsula pasó brevemente por su mente. Tan pequeño y frágil. ¿Estaría bien en el planeta al que fue mandado? ¿Sobreviviría? Su hijo menor nació con una unidad de poder. Dentro de los clases baja, era el peor de todos ellos. Sin embargo, no. En un susurro, la negativa salió de sus labios. Hizo fuerza, empujó su cuerpo a erguirse nuevamente. No es mi final. Respiró hondo. Sentía el ki de Freser creciendo, acumulándose en aquella esfera. No era tan grande como la anterior y tal vez no tan mortal. Pero si la técnica golpeaba el núcleo del planeta, este estallaría. No creas que hemos terminado. Cuadró las piernas, separándolas ligeramente. Concentró su propio ki en la mano diestra, sin importar el dolor que subió desde sus dedos hasta su hombro. Freser. Simio insolente. Ah. Bardock disparó aquella técnica contra Freser, descargando en ella todo el poder que pudo reunir en un instante con la intención de terminar con todo aquello. Si mataba a Freser, todo se terminaría de una vez para todas y Kakaroto no tendría que pelear contra él. Bola mortal. Cañón espiritual final. Flash. BRWSH. Las dos técnicas colisionaron. Bardock sintió como era arrastrado hacia atrás, como su cuerpo era empujado por la fuerza de Freser. Ríndete de una vez, mono asqueroso. Has logrado ver mi forma final, deberías enorgullecerte de eso.
Bardock apretó los dientes. Sintió como el sabor de la sangre llenó su boca por unos segundos, haciéndole presente que su cuerpo no estaba en buen estado. Morirás de todas formas. El Saiyano forzó a que su cuerpo no se moviera. La presión era enorme y el peso sobre sus hombros lo hizo temblar ligeramente. Podía decir que las leyendas sobre Freezer eran todas acertadas. El temor infundado en los Saiyajin y el resto del universo era completamente fundamentado. Era un monstruo para temer. Bardock abrió los ojos. Con esfuerzo, Bardock movió el brazo izquierdo hacia el frente y usó ambos para enviar ki a su técnica sobre la de su enemigo. Trozos de tierra comenzaron a elevarse. Las auras de ambos combatientes se intensificaron, siendo la del Saiyano de una tonalidad ligeramente verdoso, donde se podía apreciar una tonalidad azulada por un lado y otra algo amarilla por el otro, como si estuvieran combatiendo entre ambas. Déjate matar. Freezer mostró los dientes cuando sus labios se alzaron en aquella iracunda mueca. Orgulloso, egoísta y prepotente, el tirano del universo no podría ver que un simple simio siguiera de pie frente a él, igualando su poder. ¿Por qué lo hacía? ¿Qué lo motivaba? ¿Cómo era posible que siguiera en pie? Ninguna de aquellas preguntas sería respondida, pero su ansiedad por saberlo sería saciada con la muerte de aquel simio simple que debía ser devorado por su poder. No. Bardock murmuró la negativa. Empujó sus brazos hacia el frente mientras su aura solo aumentó. No. No dejaré que mi muerte sea en vano, Freezer. Ni siquiera se preocupaba por su muerte. A su mente solo llegaron los recuerdos de Hine y sus hijos, de las promesas que no serían cumplidas o las que no tendrían tiempo de hacerse. Y eso era su motor. Patético. Freezer empujó su mano un poco. Frente a ambos luchadores, la esfera oscura empujó a la esfera azul hacia atrás. Tus acciones no respaldarán nunca tus palabras. Estás acabado, simio. Y tu planeta será devorado como debió serlo hace solamente unos instantes atrás. La esperanza es lo último que se pierde. Aquellas palabras siempre salieron de la boca de Hine y llenaron su mente constantemente. Muy diferente al resto de los Saiyajin, Hine era la cara opuesta de todos ellos. Hine. Bardock dio un paso hacia el frente. Después de aquel primer paso, dio otro y otro y otro. Paso a paso, el Saiyano empujó la esfera hacia su creador, usando la suya como empuje para mover aquella técnica. No voy a retroceder. Pisó con fuerza. No voy a dejar que destruyas el planeta. No voy a dejar que destruyas a mi gente. Freezer. Sintió calor. La sangre hirvió bajo su piel mientras las venas se marcaron por el esfuerzo. Desde el otro lado en aquella colisión Freezer observó cómo el desordenado cabello de su enemigo se agitó con fuerza, erizándose hacia arriba en un estado desafiante de la gravedad. Acompañado de truenos, el rugido del Saiyano llenó sus oídos y lo hizo paralizarse por varios segundos, llenando su alma de miedo, de terror. No seré quien muera aquí. Grow, Terump. Frente a los ojos del tirano, su peor pesadilla se hizo realidad en aquel Saiyano que se opuso a su reinado del terror. A unos escasos metros, empujando su técnica, se encontraba un hombre de cabello dorado, ojos verdes y una intensa aura dorada que lo acompañaba en el transcurso del contraataque. Maldito Saiyajin. Muere Freezer. El legendario Super Saiyajin envió toda su energía en aquella última técnica. Desesperado por terminar, utilizó hasta la última gota de ki en el cañón espiritual final. Aquel sería el movimiento con el que Freezer desaparecería completamente del universo. Super Saiyajin. Temeroso, Freezer murmuró aquellas dos palabras. Su mayor miedo se había hecho realidad y ahora lo estaba enfrentando, peleando de dos formas distintas, física y mentalmente. De forma física era mucho más fácil para él luchar, pues su enemigo era tangible. De forma mental, el temor a la muerte le hizo incapaz de reaccionar como debió hacerlo ante el contraataque de su enemigo. No deberías existir. Cabello dorado se agitó al viento. Ojos verdes se clavaron sobre los morados de su enemigo. Si yo no debería existir, tú tampoco, Freezer. Ra. Cañón espiritual final engulló la bola mortal de Freezer, siguiendo su camino hacia el tirano del universo.
El hijo del rey Cold utilizó ambas manos como amortiguadores, deteniendo aquella técnica con sus manos, sintiendo el poder tras aquel movimiento. NGH. No vas a ganar. Bardot pisó con fuerza dando un solo paso. Esto hizo que la esfera ardiente de poder empujara hacia el cielo a Freser, solo unos metros. No vas a salir de esta. Miró hacia la nave de Freser. Estaba justo en la trayectoria. No. Super cañón espiritual final. El Saiyano echó el brazo izquierdo hacia atrás. Ante los ojos de Freser, Bardot cargó un segundo ataque y los disparó sobre el primero, fusionando ambos en un demoledor movimiento que rompió sus defensas por completo y lo engulló, enviándolo hacia su nave y hacia el firmamento oscuro y frío. Convulsionando, Bardot cayó contra el destrozado suelo. Tras la enorme sensación cálida, ahora sentía una sensación realmente gélida envolviendo su cuerpo. Ya no tenía fuerzas. No podía ni siquiera mantener los ojos por más tiempo abiertos. Se dejó arrastrar hasta la fría oscuridad.